sin que nos interesen las fuerzas que producen estos movimientos, ¿vale? Ni las características que estos tengan. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que les acabo de comentar o comentamos ahorita? No, profe. Entonces, siguiente concepto, nenes, diseño cinemático. ¿Qué entienden por diseño cinemático? ¿O qué es el diseño cinemático? Pues ese es un diseño basado en el montaje. Más o menos. El diseño cinemático, nenes, nenas, es prácticamente estudiar o resolver o diseñar nuestro mecanismo, valga la redundancia, a partir del análisis de puros movimientos, de la pura cinemática, se puede decir así, sin que nos interesen los materiales ni las fuerzas a las cuales van a estar sometidos nuestros elementos o nuestros eslabones, literal. Es proponer un mecanismo, diseñar un mecanismo con el simple hecho de analizar los puros movimientos que necesitamos o se requieren desarrollar para poder realizar un trabajo. Para que quede un poquito claro esto, voy a plantearles un problema que en su momento nosotros resolvimos, digo nosotros porque era un grupo de compañeros, ¿vale? Y hagan de cuenta, me voy a ir muy leve en el sentido de, hagan de cuenta que tenemos tres latas de aluminio, ¿vale? Que a las cuales quiero compactar, apachurrar, aplastar, como le quieran llamar, de manera simultánea, pero además, aprovechando ese movimiento, necesito que me arroje una moneda. No sé si queda claro el problema. No, porque la verdad no me lo imagino. Ok. Necesitamos apachurrar tres latas de manera simultánea. Exacto, compactarlas, así es. Pero todo esto de manera simultánea, chavos, ¿sale? Todo al mismo tiempo. En un solo movimiento quiero hacer todo esto, ¿sale? ¿Qué es lo primero que deberíamos de nosotros comenzar a considerar? Los escucho, chavos, ¿eh? Que son 3 latas y tiene que haber solamente una moneda. Ok, ¿vale? Más aún. O sea, ya sabemos, pueden ser 3 latas, pueden ser más, no pasa nada. Pero en particular, lo primerito que deberíamos de considerar, chavos, salvo su mejor opinión, es cómo nosotros podemos apachurrar las latas. ¿A qué me refiero? Todos en algún momento de nuestra vida pues, hemos apachurrado una lata, quiero pensar. ¿Sale? Entonces, tenemos dos opciones, nenes, nenas, de colocar la lata. Una, la que estoy pintando de este lado es colocando la lata de manera vertical y esta de manera horizontal. Por un instante, déjenme hablar de fuerzas para no confundirlos, nada más es mera referencia. Si yo aquí aplico una fuerza, obviamente aquí aparece una normal, esto va a implicar ¿qué cosa? Que mi lata se reduzca de tamaño, ¿vale? Va a pasar lo mismo aquí. Se aplica una fuerza aquí, aparece otra aquí, pero en este caso mi lata se va a doblar de esta forma. Pregunta, ¿cuál de las dos opciones, nenes, nenas, es la mejor? ¿O con cuál podemos trabajar? Con la primera, ¿no? Con la vertical. La primera. Voy. Ahí. Esta. Sí. Ojo. Quiero que quede bien. Voy para allá, nena. Quiero que quede bien claro. Con esta opción, con la segunda opción, ahorita lo que menciona su compañera, necesito generar menos fuerza. Con menos fuerza puedo apachurrar esta lata. Sin embargo, nenes, nenas, si han hecho este experimento o han intentado hacer esto, la tapa y el asiento de la lata quedan así.
O sea, no queda completamente bien apachurrada, ¿vale? Sin embargo, con esta opción, con la primera opción, sí requiero más fuerza, sí, entiendo eso, totalmente convencido, pero reduzco más en la sección, déjenme llamarla así, de la lata, la vuelvo más compacta. ¿Sí queda claro? Sí. Ok, entonces, Sí, profe. partiendo de este hecho, a nuestro parecer, o en ese instante, nosotros escogimos esta opción. Ojo, chavos, pregunta para ustedes. ¿Con qué tipo de movimiento obtengo esto? Una traslación. Exacto, bien, Nena. Aquí, como dijo su compañero, lo menciona su compañera, tengo que desarrollar un movimiento de traslación, específicamente una traslación rectilínea para poder apachurrar nuestra lata lo más posible. ¿Sale? Quiero que se den cuenta que ahí, analizando nada más la posición en la cual nosotros vamos a colocar las latas, ¿sale? Nosotros ya obtuvimos el movimiento a la salida, el último elemento, necesitamos que desarrolle un movimiento de traslación rectilínea. ¿Vamos bien hasta ahí, chavos, chicas? Sí, profesor. Perfecto, déjenme Sí. borrar esta parte. Entonces, ahorita yo les voy a dibujar más o menos, y lo mejor que pueda, la idea que en ese entonces se nos ocurrió. Entonces, nos basamos, o se basó en ese entonces, en el principio de funcionamiento de un paraguas. ¿Sale? Déjenme mover un poquito más mi cámara por ahí. Entonces, en ese caso, les digo, si tienen oportunidad y tienen un paraguas en casa, me gustaría que lo pudieran operar para que los termine yo de convencer. Entonces, en este caso, nosotros, pues, se colocó, de este lado va a salir la moneda, por aquí caían las latas. Ahorita me pueden criticar todo lo que ustedes gusten y manden, no pasa nada. Esto que estoy pintando ahorita es un resorte, esta es una barra y tiene un pedal. De este otro lado, nosotros colocamos dos elementos de esta forma. Y por aquí colocamos algo más o menos por así. Y este es un tubo que estaba lleno de monedas, ¿sale? Como los que utilizan los micros o los señores microbuseros. Y por aquí caían las latitas, ¿vale? Ahorita sé que me van a criticar porque yo les dije que eran, creo que 3 latas. Y aquí nada más estoy pintando una. Ojo, esta es una vista lateral, chicos. Aquí yo les comentaba, utilizamos o se recurrió al principio de funcionamiento de un paraguas. Cuando ustedes operan un paraguas, deslizan o apachurran un botón, en el mejor de los casos, o deslizan un collarín hacia arriba y el paraguas se tensa, ¿vale? Aquí trabajamos a la inversa. Aquí, este resorte me va a ayudar a mantener nuestro mecanismo, todo nuestro sistema en cierta posición, listo para operarlo. Cuando nosotros aplicamos aquí la fuerza con nuestro pie, que es un pedal, estas dos barritas de color morado se abrían. O sea, estaban así, hacían esto, ¿sale? Como un paraguas, a la inversa. De este lado, colocamos obviamente un pistón, déjenme llamarlo así, para compactar la lata. Ojo, aquí no es que me haya equivocado, aquí dejamos un espacio. ¿Para qué? Para que al momento de que la lata se reduzca de sección por gravedad, esta caiga a un contenedor. Del otro lado, las monedas iban cayendo por gravedad y cada que nosotros apachurrábamos el pedal, compactábamos lata y nos arrojaban una moneda. ¿Vale? Ese es el principio de funcionamiento al cual nosotros llegamos en ese entonces. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, más o menos quedó claro cómo funciona esto. Sí, profesor. Ok, entonces, hagan de cuenta que si nosotros pudiésemos hacer una vista superior de lo que les acabo de comentar, puede ser un cuadrado, puede ser la forma geométrica que ustedes gusten y manden. Ahí está, ¿sale? Aquí tenemos una lata, otra lata, otra lata,
por aquí va a salir la moneda y por aquí iba a estar el pedal, ¿vale? Entonces, cada una de estas iba conectada para apachurrar una lata y por aquí para arrojar una moneda. Ojo, aquí se puede decir, chicos, chicas, perdón, trabajamos en el espacio, pero si ustedes se dan cuenta, a partir de analizar cómo vamos a apachurrar una lata o cómo íbamos a apachurrar una lata, pudimos haber o empezamos a generar, mejor dicho, el mecanismo. A eso se le conoce como diseño cinemático. Puede haber más alternativas, sí, infinidad de alternativas. A nosotros como mecánicos, chavos, la verdad, por ejemplo, alguien me decía, oye, pero es que tú nos dijiste que son 3 latas o 6 latas o la cantidad que sea. Pero si yo nada más pongo una lata, me va a seguir arrojando moneda. Sí, tienen razón. Es más, sin latas, me va a arrojar monedas. Sin embargo, yo ya resolví el problema o ya resolvimos el problema. Ahora, lo que ahí posiblemente entre la gente que es muy buena en electrónica, los robóticos o quien le quiera entrar, para ponerle o colocarle dispositivos de seguridad. Por ejemplo, sensores que nos detecten que están las 3 latas y nos permitan arrojar una moneda. ¿Sí me explico? Pero eso ya se convertiría en una máquina que ahorita vamos a definir. Pero el diseño cinemático propiamente dicho es resolver un problema con solo analizar los movimientos que se requieren para desarrollar el trabajo. No sé si queda claro, chavos. Sí. Ok. Si queda claro, vamos a seguir con el siguiente concepto, que es mecanismo. ¿Qué entendemos por mecanismo, nenes? Como Les el escucho, venga. conjunto o unión de cuerpos, ¿no? Que está como un tipo de articulación, que se mueve como una articulación. Son un conjunto de elementos interconectados, ¿no? Ok, vamos bien. Perfecto. ¿Alguien más? Unión de elementos para realizar una función específica. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok. Me voy a quedar con estas definiciones que me acaban de dar, chavos. ¿Vale? Vean. Voy a hacer 2 dibujitos. Sí, se alcanza a ver. Voy a utilizar los mismos colores, no pasa nada. Y necesito que en función de lo que ustedes entendieron, me digan cuál es un mecanismo y por qué. El de abajo. Segundo, ¿no? Ok, vale. Sí. De hecho, Ojo, ustedes me dicen que es este, ¿sale? ¿Por qué razón? Convénzanme. porque tiene como puntos fijos, ¿no? Y usted Ok. siempre nos había dicho que, bueno, como que tenía que tener un tipo de, en este caso, control, el movimiento que voy a llevar, para imaginar, Exacto. pues, el movimiento. Perfecto. Bien, nena. ¿Ya cruzaste mecanismos, nena? No, pero llevé cuerpo rígido con usted y siempre nos decía eso. Ya, ok, vale. Perfecto, nena. Ok. Aquí, todo el choro que les aventé en su momento, aquí es donde le van a empezar a encontrar el sentido. Entonces, como dice su compañera y complementando las definiciones que me dieron varios de ustedes, es un conjunto de eslabones, perdón, o de elementos, mejor dicho. A esos elementos se le conoce como eslabones. Cada una de estas barritas que yo pinté de un color, esos van a ser eslabones. Ojo, los eslabones pueden ser sólidos, rígidos y o deformables. Más adelante les voy a explicar o les voy a hablar un poquito más a detalle de cada uno de ellos. Esos elementos o esos eslabones deben de estar conectados o interconectados mediante algo que se conoce como pares cinemáticos, ¿sale? O articulaciones, que vendrían siendo todos estos puntitos que representé aquí. Esas son las mentadas articulaciones. Es el equivalente, chicos, por ejemplo, a esta articulación de su mano o de su codo, por ejemplo, su rodilla, su tobillo, la cadera. Esas son articulaciones, ¿vale? Entonces, gracias a esas articulaciones, nos permiten que los elementos tengan movimiento relativo entre ellos. Aguas. Este cumple con todo lo que les estoy comentando, al igual que este. Todo. Sin embargo,
La diferencia que tiene uno y otro es que el de acá abajo tiene un elemento fijo, que es este que estoy pintando como apoyos. Aquí no declaro a un elemento fijo. Esa es la pequeña diferencia de algo para que lo consideremos como un mecanismo. Un mecanismo siempre, siempre, siempre debe de tener por lo menos un eslabón fijo. ¿A qué me refiero y para que vean esta parte? Olvídense de este. Denle movimiento a esto, al que quieran, al negro, morado, rojo o verde, al que ustedes gusten y manden, chavos. ¿Se imaginan cómo se mueve? Pues giraría todo, no solamente haría... Si yo moviera el negro a la Ok. derecha, No me... Solo es, Ajá. es en giros, rota sobre el punto. Exacto. Así es. Ojo, el hecho de que yo le dé movimiento a cualquiera de estos, todos los demás se van a mover de manera independiente. Como un compañero me hizo favor de decirme, se mueven de manera azarosa. No tengo un control en el movimiento. ¿Sí queda claro? Sin embargo, cuando yo coloco, o en este caso, yo definí o asigné a este elemento negro como el fijo, que de aquí para el real voy a considerarlo o le voy a asignar el número 1, chavos, chicas, siempre, en este caso, que tenga, y como bien lo decía su compañera, tengo un fijo. A partir de este fijo, ahora sí, muevan el morado, el rojo o el verde. ¿Ya se imaginan un poquito mejor cómo se comporta mi mecanismo? Sí, giran alrededor del mismo centro o eje. Ok, pero sin embargo, aguas desarrollan distintos tipos de movimiento, rotación, plano general y oscilación. Más adelante lo vemos, pero aquí en particular ya tengo control, ya tengo literal bien definido los movimientos que desarrollan mis elementos. Generalmente un mecanismo siempre lo voy a numerar conforme se va dando el movimiento. Aquí vamos a entender, chicos, chicas, que tengo que mover primero el número 2 para después empujar o jalar el número 3 y este número 3 empujar o jalar el número 4, ¿vale? Entonces ahí yo ya tengo control sobre los movimientos de mis elementos. Por esa simple razón, esto es un mecanismo. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Sí, profesor. Sí, perfecto. Entonces, en este caso, obviamente aquí, pues, estoy improvisando mucho aquí en casa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. No sé si alguien conozca o sepa qué es esto, lo que estoy sujetando. Una navaja. No. Esto, ¿Afilador? ¿mande? Afilador. No. Un corta Esto es un corta uñas, exacto, bien, nena. Esto es un corta uñas, ¿vale? Que vean. Esto es un mecanismo. Específicamente a esto se le conoce como un mecanismo simple. Aquí prácticamente, chicos, chicas, quiero que vean, déjenme enfocar lo mejor posible. Ahí está. Tengo dos eslabones, estos dos específicamente. Pues prácticamente no tiene ninguna función, nada más de cerrar o guardar a todo el corta uñas. Pero específicamente, vean, este puntito, no sé si se alcanza a ver muy bien. Ahí. Este puntito, esa es una articulación, chicos, chicas. Cuando ustedes utilizan un corta uñas, al igual que una tijera, generalmente ponen la parte de acá abajo fija y este es el que da todo el movimiento. Y empezamos a cortarnos las uñas, ¿cierto? Vean. Entonces, aquí puedo decirles que es un mecanismo formado o constituido por dos eslabones y una sola conexión o una sola articulación, ¿vale? Tengo elemento fijo, lo voy a dejar por acá arriba. Después, chicas, seguramente lo utilizan, quiero pensar, ¿por qué? Porque muchos se enchinan las pestañas con una cuchara.
Pero específicamente esta chiva es un mecanismo precisamente que utilizan las chicas para enchinarse las pestañas. Esta pieza que estoy sujetando, este viene siendo mi elemento fijo. Vean, aquí le doy movimiento, ¿sale? Y obviamente por aquí salen las pestañas de las chicas, o bueno, las pestañas, y nos ayudan precisamente a enchinarlas, ¿vale? Ojo, si ustedes mueven estas dos, pues obviamente se van a quedar sin pestañas y seguramente no se van a enchinar las pestañas. Por eso es importante tener el control, vean, del movimiento. Este es un mecanismo también. El más tradicional es una tijera, o pueden ser unas pinzas, las que sean, ahorita les enseño otras pinzas. Específicamente aquí también es un mecanismo simple. Tenemos que, para que nosotros cortemos, debemos de tener un elemento fijo y mover la otra cuchilla para hacer o provocar el efecto de corte. Si ustedes quieren mover las dos cuchillas de esta forma, difícilmente van a cortar. Ojo, difícilmente van a cortar una forma definida, chavos. Sí pueden cortar, pero va a quedar todo trasquilado o va a quedar todo mordisqueado, como vulgarmente se dice, ¿vale? Para que yo pueda continuar o seguir una línea o un contorno, tengo que mantener una de estas fija y la otra va a ir precisamente siguiendo esa línea. Este es un mecanismo simple también. Este es otro mecanismo, es una llave, se puede decir así, una herramienta, que sirve o es el equivalente a una llave española, ¿vale? Hay mucha gente, o habemos mucha gente que somos muy malos para las medidas. Entonces, con esto prácticamente colocamos aquí la tuerca, apretamos y quiero que observen, vean, todo y cada uno de estos me ayuda precisamente a apretar lo que es la tuerca. Si ya tengo o son varias tuercas del mismo tamaño, puedo colocar el seguro, en este caso, ahí, espérenme un tantito, creo que, porque ahí yo ya coloqué el seguro y siempre, vean, se va a mantener con la misma abertura, siempre, ¿vale? Entonces, esto también es un mecanismo simple, pero constituido por varios mecanismos, ¿vale? Lo que es un cortador esquinero o un cortador de tubo, por ejemplo, también es un mecanismo simple. Esto que yo estoy sujetando, chicos, chicas, esto es mi elemento fijo, nenes. Quiero que observen, y déjenme, estoy girando esta perilla, que es un tornillo, y ese tornillo, por el efecto de estar girando, esta mordaza se desplaza. Vean, ¿la vieron? ¿Para qué? Para adoptar o acoplarse al diámetro del tubo. Una vez que ya se adoptó, pues empezamos a cerrarla y empezamos a girarla para precisamente realizar el corte. Este es otro tipo de mecanismo donde tengo elemento fijo. Estos mecanismos, déjenme mover un poco esto. Este, que es una pinza, es otro tipo de herramienta. Este es un mecanismo que nosotros vamos a conocer como mecanismo básico, chavos. ¿Por qué básico? Porque como tal ya tiene mayor aplicación, ¿sale? Ahorita no quiero profundizar mucho porque los puedo llegar a confundir y me voy a aventar mucho tiempo. Este es un mecanismo, específicamente este es un mecanismo que se le va a conocer o vamos a conocer como un mecanismo de 4 barras, ¿vale? Específicamente nos sirven este tipo de pinzas para sujetar piezas. En este caso estoy actuando la pinza, ¿vale? Y aquí estamos o estaríamos sujetando lo que es la pieza, ¿vale? Este es otro tipo precisamente de mecanismos distinto a los que ya les enseñé previamente. Un compañero de ustedes de otra clase, de otro grupo, me decía, es que mira, cuando a mí me dicen mecanismos, a mí siempre lo que se me viene a la mente es engranes. Pues en efecto, los engranes vienen siendo un tipo de mecanismo. A ver si se alcanza a ver un poquito mejor. Ahí. Todas estas piezas que están dentadas son los mentados engranes. En todo el conjunto recibe el nombre propiamente dicho, tren de engranes. De manera muy específica, chicos, chicas, a este mecanismo se le conoce como planetario o epicicloidal.
está constituido por varios elementos. Este que le retiré, cada uno de estos engranes rojos, y este engrane, ¿sale? Que estoy señalando, que es un aro. Está dentado internamente. Cada uno de estos engranitos rojos va montado sobre cada una de estas pequeñas protuberancias que en su momento los vamos a conocer como ramas. Estas ramas pertenecen a esta pieza, esta como arandela que estamos viendo aquí o rondana, que este es algo que vamos a conocer como brazo. Este brazo se dice que es un brazo de 3 ramas. ¿Por qué razón? Porque soporta a 3 engranes satélites, ¿vale? Para llevar a cabo el funcionamiento adecuado de este mecanismo. Entonces, en conjunto, es un tren de engranes, ¿sale? Que es el mecanismo. Lo que yo estoy sujetando aquí vendría siendo la carcasa de lo que era una marcha esto. Entonces, esta carcasa es nuestro elemento fijo. Este ya es otro tipo de mecanismos. Hay mecanismos muy sencillitos, ¿sale? Pero también hay mecanismos muy complejos. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? ¿Dudas, preguntas? Hasta ahora no, profe. Profe, Perfecto. Dime. Ah, bueno, ahí sí. profe, un mecanismo complejo serían los relojes sería de alta precisión, ¿no? Sí, es que, bueno, ahí ya nos meteríamos en otras cuestiones. ¿Por qué razón? Por ejemplo, los relojes que son muy caros, los que son así de lujo, super lujo, obviamente tienen puntos de rubí o puntos de esmeraldas que le sirven como ejes de rotación o como valeros, por eso es su costo. La manufactura de cada uno de esos relojes obviamente es muy precisa, como dice nuestro compañero, es un tren de engranes, pero por ejemplo hay relojes que son automáticos, que con el mismo movimiento de nuestra mano se empiezan a cargar o empiezan a almacenar energía. Los relojes, por ejemplo, los mentados relojes cucú o los de péndulo también, porque son artesanales. Si alguien ha tenido la oportunidad, la verdad, yo no he tenido la oportunidad de ir a Chinahuapan, hay una fábrica de relojes ahí, no me acuerdo, creo que se llama Mendoza, si no estoy mal. Ahí precisamente, y si tienen chance, pueden darse una vuelta y visualizar. Yo porque lo vi en un reportaje, pero ahí precisamente se pueden dar cuenta que son puros trenes de engranes, pero trabajando con contrapesos, que serían parte de nuestro movimiento de entrada, ¿sale? Entonces, un reloj, dependiendo del tipo, puede ser tan complejo o tan sencillo como ustedes imaginen. Por ejemplo, un reloj digital como el que tengo ahorita, pues es algo muy sencillo, ¿sale? Pero un reloj mecánico, ¿sale? Y automático es algo muy costoso, ¿vale? Y eso es la complejidad. Por ejemplo, un mecanismo que hace rato, bueno, ya tengo unos días antes de que empezara la clase con ustedes, me puse a indagar a ver qué les podía enseñar de nuevo este semestre, y encontré, por ejemplo, el diagrama de una máquina de coser. No sé si en casa llegasen a tener una máquina de coser o si alguien de casa llega a coser. Precisamente es muy complejo su mecanismo de las de antes. Las actuales pues ya tienen la parte de electrónica. La parte electrónica ha venido ha venido a sustituir muchas cosas mecánicas por lo mismo, para evitar que sean tan complejas, ¿vale? ¿Algún otro comentario? Pregunta, chicos, chicas. Ok. Si no hay más dudas, si no hay más... Mande. Y bueno, digamos, en la máquina de coser de las antiguas, el diámetro para la polea, el central, el que se mueve con el pie, ¿lo calculaban con respecto a qué? A una velocidad máxima. Lo que pasa es que si tienes uno en casa, tú te vas a dar cuenta que lo que era el pedal, propiamente dicho, ¿sale? Ahí la polea era más grande. Y la polea que estaba arriba, porque era una correa de cuero, era más pequeña. Ahí prácticamente íbamos de un diámetro mayor a un diámetro menor. ¿Esto con qué finalidad? De que la polea más pequeña que estaba arriba empezara a girar más rápido para que hiciera el efecto de bajar y meter la aguja y empezar a coser. ¿Sale?
Las que yo recuerdo y las que llegamos a tener en casa de mis papás, prácticamente nada más tenían dos poleas, una grandota y una pequeña. No había poleas variables como tal. Ahora, en la actualidad, ¿qué es lo que ocurre? Las poleas o dependen de un motor eléctrico como tal. Ya no tienen que estar dándole el movimiento con el pie, porque era muy cansado para la persona que cosía. Entonces, ahí se dan cuenta precisamente de todo eso. Un mecanismo, por ejemplo, a ver si respondo un poquito a la pregunta que me hiciste ahorita. Los diámetros de las poleas, en ese caso, las longitudes de los elementos, todas las características que me puedas comentar, van en función hacia dónde van destinados. ¿A qué me refiero? Si yo quiero desarrollar mucha velocidad, no me conviene tener una polea muy grande. Me conviene o necesito tener una polea pequeña. Pero si necesito fuerza o par torsor, necesito una polea grande a la salida a partir de una polea pequeña. Entonces, por eso les comento, depende mucho hacia dónde o para qué nos vaya a servir un mecanismo. Por ejemplo, si tienen un sacacorchos en casa, por ejemplo, ahí no me conviene poner un sacacorchos eléctrico. ¿Por qué? Porque pues no toda la vida me voy a poner a tomar vino, ¿sí me explico? Entonces, por eso la gran mayoría de los sacacorchos son manuales. Entonces, por eso les digo, es un traje a la medida, déjenme llamarlo así, un mecanismo. Va enfocado precisamente a resolver un problema. No sé si queda claro, chavos. Sí, profe. Ok. Sí. Si no hay más dudas ni más preguntas, la siguiente definición, nenes, nenas, máquina, por favor. Es un conjunto de mecanismos que transmiten una fuerza y utiliza como fuente la energía. Ok. Ojo, puede ser un solo mecanismo, nena, o puede ser un conjunto de mecanismos, dependiendo también la complejidad de la máquina. Nuevamente, una máquina, por ejemplo, las mentadas máquinas simples, es una palanca. ¿Sale? Una máquina más compleja puede ser un torno. En el torno, pues hay varios mecanismos trabajando de manera sincronizada, déjame llamarla así, para obviamente realizar cierta tarea. Como bien lo dice su compañera, en una máquina partimos de una fuente de energía inicial. Ojo, la fuente de energía generalmente es un motor eléctrico, un motor de combustión interna, puede ser una palanca, puede ser también un cilindro hidráulico o neumático, ¿sale? Y en una máquina siempre vamos a tener o siempre va a existir una resistencia por vencer. Generalmente la resistencia que siempre se necesita vencer o necesitamos vencer siempre va a ser la inercia para que comience esta a funcionar, ¿vale? ¿Sí queda claro, chicos, chicas, qué es una máquina? Sí. Sí, profe. Siguiente concepto, chicos, venga, ciclo. Lo que les hago un dibujito. ¿Qué entendemos por ciclo? Es una secuencia Son las continua. repeticiones. Ok, o venga. secuencia continua. ¿Un conjunto repetitivo de una acción? Sí, ok. El conjunto de ciertas secuencias. Ok. Son todas las, ¿cómo se llama? Son todas las posibles posiciones que puede adoptar nuestro mecanismo, pero de manera secuencial, déjenme llamarle así. Decimos que se lleva a cabo un ciclo cuando partimos de una posición inicial, por ejemplo, en esta posición, generalmente siempre nos van a dar este ángulo, déjenme llamarle así, el ángulo phi. Ahí yo estoy declarando que aquí va a iniciar el movimiento de mi mecanismo. Te dice que este mecanismo completa un ciclo cuando regresa a la misma posición, ¿sale?
Generalmente, y de hecho ya preparé algo que les voy a subir a Classroom ahorita que termine clase con ustedes. Hagan de cuenta que este elemento verde que estoy pintando aquí, todas estas líneas punteadas que estoy pintando aquí son precisamente todas las posiciones que puede llegar a tener ese elemento verde. El elemento rojo no hay tanto problema. ¿Por qué razón? Porque nada más me va a describir una línea recta, ¿vale? Entonces, cuando el elemento verde vuelva a quedar en el ángulo phi grados, ahí se dice que completamos un ciclo de movimiento de nuestro mecanismo. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Chicas? Sí, Vale. ¿Qué es un periodo, chicos? Venga. El tiempo en el que un movimiento se completa. Un ciclo. Ajá. Perdón. Exacto. Ok. Periodo es el tiempo que tarda nuestro mecanismo en completar su ciclo de movimiento. ¿Sale? Hagan de cuenta que empezamos aquí a phi grados, ponemos a trabajar nuestro cronómetro y hasta que vuelva a pasar o a llegar a esta posición, ahí detenemos nuestro cronómetro. Ese tiempo que se consumió o transcurrió de ir de esta posición y regresar a la misma, a eso se le conoce como periodo. ¿Vale? Algo que se me estaba olvidando, chicos, perdónenme. Al hablar de ciclos, generalmente, aclaro, partimos o utilizamos mucho lo que son las trayectorias. Por ejemplo, aquí tenemos una trayectoria circular y una trayectoria recta. Aguas, no siempre ocurre que sean rectas o sean circulares. Pueden ser segmentos de arco. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en un sub y baja, o es más, prácticamente han visto cómo funcionan los limpiaparabrisas. Sí. Los limpiaparabrisas no dan vueltas completas. Los limpiaparabrisas tienen un rango de movimiento de cuando están apagados, actúan y vuelven a regresar. ¿Sí me explico? Y en el parabrisas dejan marcada precisamente la trayectoria, que son dos arcos. Ahí se puede decir así, también son ejemplos de que no siempre un ciclo son círculos, ¿sale? O líneas rectas. Nada más para que quede un poquito más claro, ¿vale? Entonces, periodo, tiempo que se consume, transcurre de un mecanismo hasta que completa su ciclo de movimiento. Llámese círculo, recta o arcos, ¿vale? Siguiente, chavos, fase de movimiento. Es la posición en la que se encuentra nuestro mecanismo. Exacto. Una fase de movimiento, como bien lo dice su compañero ahorita, es cualquier posición que adopta nuestro mecanismo durante el ciclo de movimiento. ¿A qué me refiero? Si yo les dijera, este mecanismo, chicos, dibújense este mecanismo cuando el elemento verde esté a 0 grados, por darles un ejemplo. Perdón. Este elemento verde va a estar horizontal. Déjenme, se los pinto aquí de color negro. Aquí. Este va a estar más para acá. Bueno, aquí ya me salí de foco. Y la corredera va a estar de esta forma. Esa es una fase de movimiento, ¿vale? Ojo, las fases de movimiento son cualquier posición que tiene o adopta nuestro mecanismo durante su ciclo de movimiento, ¿vale? ¿Más dudas, preguntas, chicos, chicas? Ok, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, seguimos con el siguiente concepto, que es fase crítica. ¿Qué entendemos o qué entendieron por fases críticas, chavos? Las condiciones que analizan el mecanismo. Condiciones, ¿a qué te refieres con condiciones, Nela? Sus características específicas. Ok, ¿alguien más? Ok, va. Ahí ya me están definiendo otras. Ajá. Denle.
Una posición en la que se escalona el movimiento. Escalona, ¿cómo entendemos esa parte, chavos? Necesito que sean bien específicos, nenes, por favor. Que deja de ser constante el movimiento y por un pequeño momento cambia. Ok, va, te la voy a comprar. Te voy a decir por qué razón. Porque hay mecanismos que se llaman mecanismos de movimiento intermitente o mecanismos de retroceso rápido. Entonces, ahí por las características que tienen precisamente esos mecanismos, pueden hacer intermitente el movimiento o pueden hacerlo más rápido hacia un sentido y hacia otro. ¿Sale? Entonces, aguas ahí con esos, con esos detallitos. Ojo, no es que sea yo payaso, pero nos podemos llegar a confundir o nos podemos llegar a hacer pelotas entre nosotros mismos. Una fase crítica, como su nombre lo dice, es aquella fase de movimiento en la cual en nuestro mecanismo se presentan características cinemáticas muy específicas. ¿A qué me refiero con eso? Las únicas características cinemáticas que vamos a ver durante todo el curso son 3: posición, velocidad y aceleración. Específicamente, chicos, chicas, estas dos de velocidad y de aceleración generalmente vienen juntas. Si aparece una, la otra se da por ende. ¿A qué me refiero? Cuando ustedes o cuando nosotros o vamos en un vehículo y de repente frena o frenamos, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente nosotros o nuestro cuerpo se sigue de frente. Viene una desaceleración, ¿sale? Esta es una fase crítica. Cuando la velocidad, déjenme llamarla así, se reduce, la aceleración se incrementa y viceversa. ¿Qué es lo que pasa cuando la velocidad es constante? La aceleración se vuelve 0. ¿Qué pasa cuando la velocidad va hacia un sentido y la aceleración va en sentido contrario? Viene una frenada, se va deteniendo o viene un cambio de dirección. Todo eso lo podemos relacionar en estas fases críticas de velocidad y de aceleración. Sin embargo, ahorita lo que estuve escuchando, los comentarios que me hicieron favor de decir, hablan más acerca de las fases críticas de posición. ¿Por qué razón? Porque son las con las cuales debemos de tener un poquito más de cuidado en el sentido de qué cosa. En las fases críticas de posición, como bien lo decían ahí, también se les llega a conocer como fase de bloqueo o trabamiento. ¿Sale? En sistemas articulados, como son los dibujitos que he tratado de hacerles ahorita, y ahorita les voy a hacer un poquito más, en sistemas articulados, y dependiendo del mecanismo, de las posiciones y condiciones iniciales, vamos a poder tener varias fases de bloqueo. Ojo, las fases de bloqueo o las fases de trabamiento pueden ser instantáneas y o permanentes. ¿A qué me refiero? En el caso de las permanentes, es ahí cuando nos benefician, se puede decir así. No sé si los que estamos ahorita han visto el freno de una silla de ruedas, chicos, chicas. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Déjenme borrar esto, ahorita les enseño algo. De hecho, les digo, ahorita voy a subir un poco de información. A ver si se alcanza a ver. Es un libro. En este caso, perdón, se lo pongo mucho, ¿eh? Este es el freno de una silla de ruedas. Ahorita me van a decir, pues ahí nomás veo puras líneas. Más adelantito van a entender esta parte, que a este es un mecanismo que se le conoce como un mecanismo de 4 ruedas. En este caso, vean, quiero que observen la posición de esta palanca, ¿vale? Ahí obviamente la silla puede ir hacia adelante o hacia atrás, se puede desplazar. Sin embargo, por el simple hecho de cambiar de posición esta palanca, vean ahí, si se dan cuenta ya está en otra posición y aquí se puede decir así que está actuando el freno. ¿Ya vieron? Ahí precisamente... ¿Es un chicote? No. Este es mecánico totalmente. En el caso, por ejemplo, ahorita de lo que nos dijo su compañero, en el freno de su bicicleta, por ejemplo, si tienen una bicicleta en casa, actúen lo que es la palanca del freno y mediante un chicote jalamos lo que es el cangrejo. En el caso del cangrejo, hagan de cuenta que es esto, lo estoy simulando con mis manos, cierra y
apachurramos o generamos mayor fricción en la llanta, por eso nos detenemos. Es algo equivalente, déjenme llamarlo así, pero aquí es totalmente mecánico. También en el chicote, pero en el caso del chicote estamos utilizando elementos deformables, ¿vale? Esa es como que la diferencia. Aquí todas las barritas son sólidos rígidos. Entonces, en este caso, las fases de trabamiento nos convienen y son permanentes. Hasta que yo altere o nosotros rompamos esta posición, ¿sale? Podemos liberar el freno y la silla de ruedas puede avanzar. ¿Sale? ¿Sí queda claro, chicos? Vean, cuando yo les enseñé esta parte, ahí yo puedo decir que esto es una fase de bloqueo. ¿Por qué razón? Porque todo, o sea, literal, se ve como una lámina, como un fleje, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo levanto la tapita, esta, vean, en automático, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya vieron? Entonces, esto precisamente aquí tengo otra fase de trabamiento o otra fase de bloqueo permanente. Hasta que yo rompa esa posición, puedo yo utilizar mi mecanismo. Donde podemos verlo más gráficamente es aquí. Nuevamente, pinzas de presión. Ojo, chavos. Aquí, por un instante, necesito que confíen ciegamente en mí. Internamente, no sé si se alcanza a ver. Déjenme ver cómo puedo colocar. Ahí está. Aquí adentro hay un tornillo, ¿cierto? Ese tornillo me ayuda a regular o nos ayuda a regular la posición de esta pieza para que la mordaza, ahí sí se dan cuenta, pueda sujetar piezas más grandes o pueda cerrar o sujetar piezas más pequeñas, ¿vale? Aquí tengo mi elemento fijo, es esta línea, ¿sabes? Ojo, quiero que se fijen aquí y acá, en estos dos elementos. Va, Déjenme ahí para que alcance a cerrar bien. Ahí. ¿Qué es lo que ocurrió? Se están alineando estos dos eslabones que les comentaba. No sé si se percataron. Este y este. ¿Sale? Si tienen unas pinzas de presión en casa, me gustaría que las manipularan, chavos, chicas, para que ustedes se terminen de convencer, nenes, ¿vale? Esta fase de trabamiento, en este caso de las pinzas de presión aumentadas perras, nos conviene, son permanentes. Hasta que yo cambio de posición este elemento, vean, ¿la vieron? Se rompe la fase de bloqueo. En este caso me conviene que sean permanentes. Hay algunas ventanas que llegamos a tener en casa que también abrimos la ventana y el mecanismo se bloquea. Puede estar literal pasando un huracán. Si nosotros no rompemos esa fase de bloqueo que tiene nuestra ventana, no la vamos a poder cerrar. Se podrá romper el vidrio, pero la ventana no se puede plegar, se puede decir así, hasta que nosotros rompamos esa fase de trabamiento. Ahí, nuevamente, son fases críticas de bloqueo o trabamiento permanentes. ¿Dónde vamos a ver una fase crítica de bloqueo instantánea? Por ejemplo, en este mecanismo que ya les había yo dibujado, ¿sale? Que es cómo funciona un motor de combustión interna. Puede ser de 2 tiempos o de 4 tiempos, no pasa nada. En este caso, vean, a nosotros los mecánicos nos interesa precisamente esas dos fases de trabamiento y de bloqueo. ¿Por qué razón? Porque una, se las voy a dibujar acá arribita, no pasa nada. Decimos que esa fase de bloqueo queda definida cuando se alinean, como les comentaba, 2 o más eslabones. En este caso se está alineando el eslabón verde, el rojo y el morado. A esa fase se le conoce como punto muerto superior. Es cuando el pistón, déjenme llamarlo así, que es esta pieza morada, está comprimiendo la mezcla aire-combustible. Si es un motor a gasolina, viene el chispazo, ¿sale? Que se produce por la bujía. Toda esa energía que se libera durante esa explosión se la cede al pistón, el pistón se la cede a lo que es la pieza roja, que se le conoce como biela,
y finalmente la biela se la va a transmitir a lo que es el cigüeñal. Entonces, en este caso, perdón, estas dos fases de trabamiento, esta de acá arriba y esta de acá abajo, chavos, son instantáneas. ¿Sale? A nosotros no nos conviene que estas fases de trabamiento duren segundos. En la vida real, estas fases de trabamiento duran fracciones de segundo. ¿Sale? Porque por el mismo movimiento de los pistones o de los cilindros, se van rompiendo unas entre otras. Por ejemplo, si es, y comentaba con un compañero, un motor de 4 tiempos, se nos dice o se nos enseña que suben 2 cilindros, suben 2 pistones y bajan 2. No es cierto. Todos tienen un pequeño desfasamiento, ¿sale? Ese pequeño desfasamiento es para que entre ellos, con la inercia que se lleva, estén rompiendo estas dos fases de trabamiento o de bloqueo, ¿vale? Aguas, chavos. Aguas, ¿por qué razón? ¿Cómo nos vamos o cómo vamos a detectar fases de bloqueo o trabamiento? La forma más fácil, nenes, nenas, es cuando se alinean, y por definición se nos dice que fase de trabamiento o de bloqueo es cuando se alinean 2 o más eslabones. Aquí, si se dan cuenta, se está alineando el verde, el rojo y el morado, ¿sale? Y es más, me atrevo a decirles que se alinea junto con el fijo, que es el negro. Se alinean todos, ¿sale? Fase de bloqueo, tanto aquí como acá. Sin embargo, otra forma de cómo llegar a verlos es si en una línea recta hay más de 3 conexiones, más de 2 conexiones sobre una línea recta, seguramente es una fase de bloqueo. Hay 1, 2, 3 conexiones. Entonces, coincide con lo que les comento de fase de bloqueo. Otra de las formas, chicos, chicas, es buscar triángulos, aguas. Aguas específicamente en este tipo de mecanismos. ¿Por qué? Vean, voy a borrar estas. Aquí nada más les voy a dibujar una posición. Y a ver si los convenzo. Bueno, suponiendo bien dibujado y bien derecho. Aquí. Aquí no se cumple nada con lo que les acabo de decir. Aquí no se está alineando ningún eslabón. ¿Sí me explico? En una línea recta hay 2 conexiones, no hay una tercera para decir que se están bloqueando. Ojo, esto es bien importante cuando tenemos deslizamientos absolutos, como es el caso, ¿vale? Sin embargo, ¿o hay dudas con los que les acabo de comentar, chicos, chicas? Ok. Donde nosotros sí podemos ver triángulos o es un poquito más fácil percibir los triángulos. Específicamente en este mecanismo, de hecho les digo, un ratito más lo subo. Aquí sí es más fácil visualizar o vislumbrar las fases de bloqueo encontrando triángulos. Por ejemplo, aquí. Difiere, este es el primer mecanismo que les dibujé cuando apenas empezábamos a definir cosas, pero por ejemplo, aquí, bueno, suponiendo que está bien dibujado, claro, nuevamente, esa que dibujé o tracé con línea punteada, ¿me pueden decir si es una fase de bloqueo? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Sí, porque se alinean 2 conexiones, ¿no? Ya cumplimos con una. Perfecto. ¿Qué más, nena? Síguele. Venga. Y también hay Los eslabones cuando están son rectos. triángulos, ¿no? ¿Cómo? Cuando se forma un triángulo. Ok. Ok. La que te falta, nena, chicos, es cuando en una línea recta hay más de 2 conexiones o 2 articulaciones, generalmente se declara fase de trabamiento. 1, 2, 3. Se están alineando estos 2 eslabones. ¿Sale? Entonces, en este tipo de mecanismos, sí es válido cada que nosotros veamos triángulos, declarar fases de bloqueo o fases de trabamiento. Aguas, nenes. Ahorita, obviamente, les he dibujado nada más 2 mecanismos. No es porque nada más existan ellos. Estoy hablando arriba de 1500 mecanismos.
Obviamente, hay mecanismos muy complejos, demasiado complejos. Sin embargo, puedo decirles así que se puede bloquear el final y el principio moverse. O al revés, se puede bloquear el principio y el final se puede llegar a seguir moviendo. A ese tipo de mecanismos los vamos a conocer como mecanismos combinados. Más adelante vamos a hablar de ellos. Nada más para irlos como que despertando esa curiosidad, ¿vale? Este mecanismo, ya para cerrar esta parte, este mecanismo, que es un mecanismo de 4 barras, bajo esta configuración que les estoy dibujando, puede llegar a tener hasta 4 fases de bloqueo. ¿Vale? ¿Puede tener menos? Sí, pero tendríamos que cambiar la configuración del mecanismo. ¿Sí queda claro, chicos, chicas? Sí, profe. Sí. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, chavos, de lo que poco o mucho que vimos hasta ahorita? No. No, Nada profe, de creo que dudas. no. Perfecto, esa voz me agrada. Entonces, nenes, pues bueno, le voy a parar hasta aquí, ¿vale? No pasa nada. Nada más les pido de favor que sigan leyendo la siguiente clase, que es el viernes, si no me falla la memoria. Voy a continuar con los conceptos. Voy a seguir viendo lo que son eslabones, características de los eslabones, eslabón de entrada, eslabón de salida, y posiblemente lleguemos a los mentados pares cinemáticos, ¿vale? Si gustan continuar leyendo, si gustan empezar a buscar ejemplos en internet, videos, animaciones, si tienen acceso a maquinaria, si es que están trabajando y todo lo demás, adelante. Me pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas y con gusto las voy atendiendo, ¿vale? Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, nenes, nenas, cuídense mucho, provecho por si no han comido. De todos modos, sigo pendiente por cualquier inquietud, ¿vale? De acuerdo. Gracias, profe. Gracias. Vale, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Pásenla muy bien, cuídense. Profe, una pregunta. Dime. Te escucho. Disculpe, bueno, es que me compartieron la clave para Classroom, pero dice que, bueno, dice la página que tengo que hablar con usted para que me la reenvíe otra vez. Bien, entonces, Que no puedo- ¿quién te la reenvió para darle más de una vez? No, es que dice la clave me arroja como como abriendo cuenta, pero me lo vuelve a cerrar y me vuelve a meter a la Ok. aplicación y así se hace un ciclo. Tienes que hacerlo desde una computadora, porque también me pasó lo Sí, mismo. ya lo hice desde una computadora. Ah, Es que hace rato también a mí me estaba pasando algo medio curioso con Google. O sea, ya ni sé con qué maldita, perdón, pero no sé con qué maldita plataforma no fallen las cosas. Te voy a pedir un favor, hijo. ¿Me puedes mandar un correo? Si tienes Sí. mi correo, ¿va? Sí, Mándame mi correo y te mando ahorita la clave, porfa. ok, Vale. profesor. Gracias. Órale, ya están, chavos. Cuídense. No sé si hay otra duda, nenas. No, profe, gracias.